Un placer y un honor estar aquí. Muchísimas gracias, Eliana, por la invitación, Claudia por la presentación y Claudia Bracchi, que como ella bien dijo, tenemos un largo recorrido. Y quiero decir primero que es importante estar aquí porque se cumplen 71 años, ni más ni menos. Es un motivo de celebración de la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Y para mí es una de las direcciones centrales en la posibilidad que tiene la escuela de revertir ciertos destinos que parecen inexorables, de luchar por esa sociedad que queremos, siendo la escuela un lugar central, porque mi mamá fue psicóloga de un equipo como el que ustedes conforman. Aquí hay la mayoría gente de lo que se llamó gabinetes o de los equipos o de la rama o de la modalidad de psicología con diferentes nombres. Lo cierto es que siempre han trabajado con el sufrimiento social. Y yo me he formado con una mamá que justamente me enseñó cómo es atender el sufrimiento social, que tiene que ver con intervenir sobre los procesos sociopsíquicos de individuos y grupos, ayudar en las instituciones, pero también a veces darles de comer a quienes no tienen. Quiere decir que hay un componente de asistencialismo en el sentido también de ayudar a reparar las heridas sociales, y aquí quiero enunciar mi primera idea acerca del lugar central que ocupa la escuela, en la posibilidad de curar las heridas sociales, cómo la escuela está atravesada por el sufrimiento social y a su vez puede ayudar a acompañar, a acompasar el sufrimiento social de los estudiantes. Y no es un tema menor esta categoría que uso, esta idea acerca de la necesidad de ayudar a tramitar el sufrimiento social en un tiempo histórico que nos toca vivir. La escuela se inscribe en un tiempo histórico, nosotros somos inscriptos en un tiempo histórico, somos sujetos de época, y esta dirección y la gente que conforma esta dirección, las personas que conforman esta dirección, los profesionales que conforman esta dirección, tienen muy claro que estamos en un momento bisagra donde muchos componentes de la sociedad que tienen que ver con el sufrimiento social, básicamente con la desigualdad, que es sobre la que me he ocupado de estudiar en los últimos años, es decir, cómo incide los procesos estructurales de desigualdad en los procesos de subjetivación en las instituciones, cómo hay una marca de la desigualdad y cómo la escuela necesita contrarrestar esas marcas subjetivas, es decir, tensionar la relación entre origen social, entre esas condiciones de la desigualdad y mostrar que hay un horizonte de posibilidad. Estamos en un momento que aprendemos todos de esta experiencia inédita, pero también tenemos la certeza, esta certeza de que la escuela es una institución pública a la que la sociedad le pide y por lo tanto nos pide que demos una esperanza de vida. Entre tanto sufrimiento, entre tanta experiencia de muerte, entre tanto duelo, hay una esperanza de vida. Y la escuela es una de las instituciones que puede ayudar a acompasar el sufrimiento social y que la sociedad tiene claro que genera lazo social. Entonces quiero referirme primero a algunas cuestiones que se fueron diciendo acá y con la intervención de los directores y luego Eliana y las Claudias dijeron algo que a mí me parece interesante, cómo es necesario que para abordar una situación individual, grupal, institucional, cómo estar a la altura del tiempo que nos toca vivir, necesitamos pensar, quizás revisar, nuestros marcos teóricos, es decir, coincido con lo que dice Terborn acerca del marco de los lentes que usamos para mirar el mundo configura en gran medida lo que vemos. Quiere decir
que nosotros necesitamos recuperar ciertas categorías teóricas que han sido esbozadas por la ciencia, y particularmente a mí me interesa la ciencia crítica, aquella ciencia comprometida con su tiempo, aquella ciencia que tiene una mirada relacional entre individuo y la sociedad, que entiende que los individuos son configurados y conformados y constituidos en sociedades particulares, y que en sociedades de desigualdad lo que hay que hacer es correr la mirada individualizante y patologizante y biologizante hacia el individuo y considerar las marcas y las condiciones materiales y simbólicas de producción de las vidas sociales. Entonces me hacía la siguiente pregunta, que seguramente ustedes se harán, porque nosotros tenemos que repensar y también intervenir sobre la relación entre origen social o cualquier condición de desigualdad y destino escolar. ¿Es posible la justicia educativa entre tanta desigualdad social? ¿Puede acaso existir justicia escolar en sociedades sin justicia social, donde las grandes mayorías están atravesadas por procesos de subalternidad y eliminación? ¿En qué medida el sistema educativo refuerza o resiste las desigualdades de origen y de otro tipo a través de la justicia que se imparte cotidianamente en la escuela? Me parece central pensar en qué medida somos un factor de reproducción de la desigualdad y esas condiciones materiales y simbólicas de la desigualdad, o en qué medida asumimos que a esa desigualdad hay que contrarrestarla y que es la escuela precisamente y nuestra función como adultos poder ayudar a contrarrestarla. Cuando me refiero a justicia y a justicia escolar particularmente, lo hago en un cierto contexto social. Y lo hago, como les decía, en el contexto de sufrimiento social, propio del capitalismo salvaje de exclusión, donde para las grandes mayorías el trabajo, que históricamente ha sido o ha debido ser el organizador de la vida social, el trabajo es un elemento que está siendo cuestionado en términos de que no es un factor de dignificación para las grandes mayorías. Las grandes mayorías en nuestra sociedad están sin trabajo o con un trabajo precarizado. Y esos niños, esas niñas que están intentando dar continuidad pedagógica, haciendo escuela y haciéndose carne y cuerpo de esta escuela que estamos construyendo en este tiempo inédito, sin embargo, están atravesados por falta de trabajo de los padres, por la necesidad de salir a trabajar, aún con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Quiere decir que esas marcas de la desigualdad, las marcas subjetivas de la desigualdad, se acrecientan en este tiempo de experiencia inédita. Y quiero decir que en general hay que pensar la cuestión del tiempo como un tiempo social, como una experiencia del tiempo, como una percepción subjetiva del tiempo. En este momento nos ha cambiado precisamente la percepción del tiempo. Y el tiempo que organizaba la vida social, que es el tiempo del trabajo, ha dejado de organizarla en muchos de los hogares. Ustedes saben que hay niños, niñas y jóvenes que no han visto trabajar a sus abuelos ni a sus bisabuelos, y que no sabemos si lo verán trabajar, o que en este tiempo han perdido el trabajo o no han tenido la posibilidad de trabajar como una experiencia cultural que nos hace humanos. El trabajo es una experiencia cultural, es una experiencia de lazo social que nos vincula a la cultura y a la sociedad en la que vivimos. Y el tiempo escolar ha sido nuevamente, como en todas las épocas de exclusión y de sufrimiento social, el único que estructura la vida personal y del hogar para las grandes mayorías. Quiere decir que el tiempo escolar nos sigue configurando socialmente, sigue configurando ese modo de lazo social. Y entonces voy a seguir a Terborn, que es el mismo que decía que los lentes con los que miramos el mundo, y a partir de esos lentes podemos construir el mundo, podemos construir una idea de mundo, una idea acerca del mundo como es,
pero también del mundo que queremos que sea. La desigualdad es una cuestión económica, desde ya, es una cuestión de billetera, dice Terborn, pero es más que eso, es un ordenamiento sociocultural. Entonces la desigualdad de recursos abre un abismo entre nosotros, entre las personas. La desigualdad siempre implica excluir a alguien de algo. Existen dos formas de exclusión, como venía diciendo, la exclusión material y la exclusión simbólica. A la exclusión material, a la exclusión estructural, hay que pensarla también en sus efectos sobre nosotros, sobre las personas, sobre la constitución de nuestra identidad. Y entonces Terborn, en los campos de exterminio de la desigualdad, se refiere a la desigualdad como un concepto normativo ético que expresa la ausencia o la falta de algo, en este caso la igualdad. Bajo una consideración similar podemos afirmar que la injusticia denota la ausencia de algo, de justicia. Así, la dimensión simbólica subjetiva de la desigualdad cobra especial relevancia en los análisis socioeducativos sobre los procesos de exclusión a los que me voy a referir al interior de los vínculos y de la trama afectiva. Y entonces me obsesiona la pregunta y nos tiene que obsesionar la siguiente pregunta. ¿Se puede impartir justicia escolar en contextos de exclusión social donde las y los estudiantes se revelan marcados en sus trayectorias de origen, en sus trayectorias por sus condiciones de origen? Vivimos en escenarios donde se verifican procesos de segregación y confinamiento espacial que coexisten con la conformación de muros simbólicos. La demarcación habitacional se vincula a la segregación social. La estigmatización, esta cualidad que Goffman ha analizado en el sentido de que la estigmatización, por ejemplo, del lugar donde se vive, es un signo negativo que se le atribuye a la persona, sos villero, por ejemplo, la estigmatización territorial se inscribe paulatinamente en las mentes sociales, pasando a formar parte del orden natural de las cosas. Terborn, justamente cuando analiza la cuestión de la desigualdad, se refiere es que a lo que ataca la desigualdad es a la dignidad humana. Nos ataca a nosotros en nuestra existencia, en el sentido de nuestra existencia. Y entonces, cuando se alude a la desigualdad, a veces hay que disputarle sentido con las ideas meritocráticas que consideran que, a pesar de las condiciones de la desigualdad, si uno se lo propone, puede por sí solo salir adelante. Yo soy de las que cree, y en esta dirección así, digamos, trabajan, es decir, contrarrestando esta idea de la biologización de lo social o del individualismo y teniendo una mirada más relacional, lo que hay que pensar entonces es cómo fortalecer a esos niños, a esas niñas que tienen un sentimiento de inferioridad en una sociedad que suele desvalorizarlos por justamente esos procesos de estigmatización. Cuando se alude a la meritocracia como una ideología de mercado que individualiza lo social, biologiza lo social, y se le atribuye a la meritocracia un criterio de lo justo, cabe abrirse una serie de interrogantes provocadores que les propongo, tales como, ¿todas y todas merecemos todo? ¿Qué es lo que se merece cada quien? ¿Cómo se estima esta suerte de equidad diferencial? ¿Quién o quiénes la determinan? ¿Sobre qué parámetros de normalización? ¿Cómo se establecen los límites simbólicos en relación a los límites objetivos? ¿Cómo interiorizamos los sujetos nuestro mérito o demérito? Quiere decir que tenemos que disputarle a la ideología meritocrática que considera que es el individuo por fuera de lo social y por fuera de nuestra intervención socioeducativa que puede sobresalir. En todo caso, lo que tenemos que hacer es ayudar a igualar las condiciones para que las y los niños puedan atravesar la escolarización, sobre todo en este momento donde las brechas de la desigualdad se amplían. Pero sin embargo, insisto, la escuela es el lugar que busca y que se propone la igualación. Dicho esto, entonces,
habiendo hecho algunas consideraciones sobre la cuestión de la desigualdad, que me preocupa y que tenemos que poner en palabras y que tenemos que poder hablar sobre el sufrimiento social y acompañarlo y acompasarlo, me voy a referir a la posibilidad justamente que tiene la escuela de educar la mirada sobre los niños y sobre los jóvenes y sobre la pobreza para que no sea una condición estigmatizante, sino que sea la condición de posibilidad, el piso del cual partimos, pero que no sea considerado el niño o la niña o el joven negativizado desde su condición de origen. Todo lo contrario, intentar poder ponernos en el lugar de esos niños, que es lo que hacen cada uno de ustedes en la tarea cotidiana, y poder ayudarlos a lograr procesos de construcción de autoestima social y escolar en esos niños, niñas y jóvenes que muchas veces están invisibilizados. De hecho, cuando Terborn se refiere a la desigualdad, hay un dato que a mí me parecía muy interesante en relación a la desigualdad existencial, esta vivencia de que la desigualdad compromete la constitución identitaria de las grandes mayorías, es que justamente quienes son más pobres tienen menos esperanza de vida. Y tenemos que pensar la significación que tiene esto en una pandemia en donde los que más van a morir son los pobres, los que menos condiciones sociales tienen para sobrevivir. Y la escuela precisamente es el lugar que tiene que cobrar vida y dar esperanza, sabiendo que vamos a volver a la escuela y vamos a transitar y estamos transitando este tiempo y ustedes lo viven cotidianamente en su trabajo con mucho sufrimiento, muchas pérdidas, mucho duelo, pero también con la capacidad que tenemos de generar lazo, de generar cercanía, de posibilitar una esperanza precisamente allí donde hay menos esperanza de vida. Entonces me quiero concentrar, aprovechando los 71 años, no tengo 71 todavía, pero sí puedo ponerme en perspectiva sociohistórica como proponían aquí, me voy a concentrar en un recorrido que hice a propósito de esta conversación que tenemos, referido a las investigaciones en relación a las transformaciones estructurales de las sociedades y su incidencia sobre la constitución de subjetividad y particularmente sobre la estructura emotiva. A mi entender, el orden social es fundamentalmente de naturaleza emotiva. Es decir, que nosotros nos constituimos por una trama de relaciones de intersubjetividad a través de una red sentimental. Y el sufrimiento, el dolor social, es una de las emociones más importantes que abordo en los últimos trabajos. Ahora bien, referido a la mirada escolar, ¿cómo se produce mirada escolar? ¿Cómo se produce una mirada no estigmatizante, una mirada subjetivante y biografizante sobre los niños y los jóvenes? Y me detengo en general en los sectores populares, pero por supuesto se refiere a todos los sectores. Lo que pasa es que el Estado necesita reforzar a aquellos que están invisibilizados por el mercado, y justamente la escuela pública hace esa operación de dar visibilidad, de dar más herramientas a aquellos que menos tienen. Entonces, cuando empecé a estudiar a la escuela, a las prácticas educativas, a esta relación entre desigualdad y lo que puede o no puede hacer la escuela, hasta esta pregunta que formulaba inicialmente acerca de en qué medida la escuela reproduce las formas de la desigualdad o la escuela insiste, lucha obstinadamente desde el punto de vista del orden de lo simbólico, porque allí es donde se mueve la escuela, en el horizonte simbólico, cómo puede contrarrestar esos procesos de desigualdad. Y me apareció siempre la figura del maestro como central. En las investigaciones, quienes me han leído lo saben o que me han escuchado alguna vez lo saben, a mi criterio el maestro, el profesor, el docente, es la figura central de la práctica educativa y es la figura sobre la cual el estudiante se mira y se autovalora.
una suerte de espejo de lo social, ¿no? El maestro es una suerte de espejo donde todos nos hemos mirado. Si el maestro nos valoriza, nos vamos a valorizar. Por eso es tan importante de los equipos de psicología, poder trabajar con esa mirada que construye el maestro respecto de las y los estudiantes. Y me quiero detener entonces en la primera investigación, que la publiqué como Buenos y Malos Alumnos, se publicó así, con ese título provocador en realidad, para poder mostrarles cómo las categorías, las formas de nombramiento, el lenguaje que se utiliza para nominar, para tipificar, para valorar a los estudiantes, es tan central en la configuración de las prácticas pedagógicas y tan central para romper esos destinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lenguaje tiene un poder simbólico de constitución de aquello que nombra. Y Pierre Bourdieu tiene justamente un texto que se denomina así, Lenguaje y Poder Simbólico, donde analiza los actos de nombramiento oficial. Cuando un juez dice, los declaro marido y mujer, está constituyendo una institución matrimonial. Fíjense qué importante la voz, la enunciación, el nombramiento de una figura tan autorizada como lo es el juez en la sociedad. Pero dice Bourdieu, los actos del maestro, esos actos cotidianos de enunciación, de nombramiento, incluso de desconocimiento a veces de los estudiantes, tienen también ese poder simbólico, ese efecto de constitución de lo que luego denominará un sentido de los límites. Quiere decir que la forma en que nos nombran, la forma en que nos perciben, la forma en que nos clasifican, eso genera un sentido de los límites, una conciencia de los límites. Muchas veces los límites objetivos se interiorizan como límites propios. Por ejemplo, no me da la cabeza para el estudio. En vez de considerar que hay condiciones del aprendizaje, miren hasta qué punto estas creencias sociales hay que revisarlas en este momento, porque la gente puede llegar a creer que no le da la cabeza para estudiar en la virtualidad, cuando en realidad tiene que ver con nuevos procesos que se generan y donde el vínculo presencial, que es el corazón de la escuela, tiene que lograrse a través de otras formas, a veces virtuales, a veces cuadernillos, bueno, de las múltiples formas que los maestros, y que particularmente conozco el enorme trabajo que está haciendo la provincia de Buenos Aires por llegar a cada uno y a cada una. De eso no hay duda, pero no va a alcanzar. Muchos de los niños, de las niñas y de los jóvenes no van a volver y no vamos a parar hasta que vuelvan. Yo creo que hay algo que tiene la Dirección de Psicología, que es ese trabajo de entramado, de ir a buscar al uno a uno, considerando que ese uno tiene que ver con las condiciones sociales, pero que se merece, con cada uno que rescatamos, nos rescatamos a nosotros mismos y hacemos que nuestro trabajo valga la pena y tenga sentido. Entonces quiero detenerme en esta mirada que se construye respecto de los niños biologizante, patologizante, que es esta denominación del alumno inteligente. Cuando en esa investigación de buenos y malos alumnos estudié la mirada que construyen los profesores acerca de los estudiantes, había notado una valoración alta del constructo inteligencia, es decir, que los maestros que había entrevistado valoraban especialmente la inteligencia de sus estudiantes. Ahí me pregunté, cuando se refieren al constructo de inteligencia, que es muy importante en la Dirección de Psicología, porque la inteligencia ha rondado muchas explicaciones acerca del éxito y fracaso escolar. Entonces yo me preguntaba, cuando el maestro valora especialmente a la inteligencia del niño para poder dar cuenta de su éxito o fracaso escolar, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿O qué está significando? ¿Que la inteligencia es una cualidad innata, dada y por lo tanto inmutable? ¿O que la inteligencia es una cualidad construida, dinámica y que por lo tanto la escuela interviene sobre la producción del éxito y fracaso escolar para poder justamente no caer en las creencias o el sentido común que consideran lo que natura no da, Salamanca no presta, el que nace para pito nunca llega a corneta, de tal palo tal astilla? Lo que quiero decir, y ahí lo demostré en la investigación de la inteligencia escolarizada, que fue mi tesis de maestría, y en talentos, dones e inteligencias, que la inteligencia muchas veces, a lo largo de la historia, ha servido como un constructo o como un atributo para reforzar la desigualdad.
¿Por qué digo esto? Porque si uno hace una mirada de largo plazo, como lo hace Stephen Gould en La falsa medida del hombre, se da cuenta de que en el siglo XIX está la craniología y la craniometría para determinar la supuesta desigualdad social y educativa. Se medían los cráneos. Ahora, ¿de quién se abrían los cráneos? De las mujeres, de los negros y de los indígenas. Quiere decir que se abrían los cráneos de aquella gente que la sociedad estigmatizaba, que eran considerados inferiores. Entonces, la cuestión de la inferioridad humana está en la mirada biologizante, naturalista, inexorable, que considera que uno nace y viene al mundo con ciertos atributos y por lo tanto inexorables. La craniología o la craniometría del siglo XIX tiene un correlato en los test de inteligencia en mediados de la década del 20. Quiere decir que en el siglo XX el cociente intelectual ha servido como una medida también de distinción y discriminación social. Esto no quiere decir que la gente que use la medida del cociente intelectual sea racista. Estoy diciendo cómo ciertas medidas se han utilizado para avalar la desigualdad natural, es decir, transmutar el orden social haciéndolo pasar por orden individual o biológico. Por eso la idea de no me da la cabeza para el estudio o no le da la cabeza para el estudio. Y en lo más reciente, este discurso de la craniología del siglo XIX, de los test de inteligencia de mediados del 20, es el discurso de los genes actual. Mucho del discurso de la neurociencia se vincula al de los genes. Y entonces quiero decirles que a mí me había llamado la atención en ese momento, cuando empecé a pensar acerca de la significación que tiene la inteligencia para atribuir el éxito y fracaso escolar y cómo hay ciertas creencias que operan en contra de un proceso de democratización de lo escolar, porque se considera entonces que se nace inteligente o no se nace inteligente. Es decir, que hay un atributo esencial, casi un racismo de la inteligencia, por los cuales algunos tienen éxito, otros tienen fracaso en la sociedad y en la escuela. Una maestra de 4º grado, yo le había preguntado, sectores medios, atendía niños de sectores medios, le había preguntado en su momento que me indique cuál es un niño que tiene dificultades para aprender y cuál es o ha sido su experiencia docente en relación a él o a ella. Y entonces me dice, hay un niño, un estudiante de 4º grado, aproximadamente 9 años, que le iba muy bien en la escuela y un día tiene un bloqueo emocional, me cuenta la maestra. Entonces lo mandé a hacerse un electroencefalograma. Llamé a la mamá y le dije que vaya hasta el hospital público y que le haga un electroencefalograma. Volvió la mamá con el electroencefalograma, me cuenta la maestra, y se da cuenta que este chico no tiene nada en la cabeza, me dice esta maestra. Es decir, que lo neurológico, lo supuestamente neurológico que mide el electroencefalograma, que no mide el aprendizaje, por supuesto, pero que hay como toda una confusión respecto de estas medidas, lo que Gould llamará las falsas medidas del hombre, yo las llamo las falsas medidas del éxito o fracaso escolar, y entonces me dice que el electroencefalograma le da bien. Quiere decir que la hipótesis más común de fracaso escolar, algo tiene en la cabeza, algo malo, es decir, falta de inteligencia, falta de talento, no le funcionaba esta hipótesis para explicar por qué este niño empieza a fracasar en la escuela. Y entonces me dice que además la mamá es muy obsesiva, se ocupa mucho de este niño, le folia 2 veces los cuadernos. Quiere decir que no se puede decir la hipótesis 2 de que esta mamá desatiende al niño, es decir, que no hay desatención del hogar. Tanto las condiciones de inteligencia como la desatención en el hogar fueron las 2 hipótesis más comunes, más tradicionales de la explicación del fracaso escolar. Entonces me dice la maestra, ahora que estoy hablando con vos en la entrevista, me doy cuenta que este niño es adoptado. Entonces, habría que buscar en los genes de la familia original dónde está el problema. Esto es lo que tenemos que discutir. En sociedades de desigualdad tenemos que tener marcos teóricos, marcos o lentes para ver el mundo, de no individualizar a los niños en el sentido, sí, claro, de singularizarlos, pero no individualizarlos en el sentido de patologizarlos o biologizarlos, es decir, explicar lo social o lo escolar por la vía
de una naturaleza dada que se presenta como inexorable y que por lo tanto no nos permite armar otros destinos o ayudarlos a estructurar otros horizontes simbólicos. No sé cómo estoy de tiempo, Claudia, pero para entonces ir cerrando. Podemos empezar a cerrar, Karina, pero te damos un tiempito más, por supuesto. Perfecto. No sé cómo estoy de tiempo, Claudia, pero para entonces ir cerrando. Podemos empezar a cerrar, Karina, pero te damos un tiempito más, por supuesto. Perfecto. Encontrar herramientas conceptuales para contrarrestar estas falsas medidas del hombre, estas falsas medidas del éxito escolar, para no biologizar la social, para no patologizar a los niños, a las niñas, para educar la mirada en nuestro sistema más democrática, más inclusiva, más igualitaria, más tendiente a la justicia, sobre todo en estos momentos en que no podemos decir que son los niños los que tienen dificultades, sino que es una sociedad que tiene dificultades para con el aprendizaje y la enseñanza de los niños. Y entonces apuntar ahí, apuntar a las condiciones pedagógicas, a la trama afectiva, a esta mirada, devolverles en el espejo una mirada que valorice, que visibilice, que pueda dar nombre a estos niños, muchas veces sin nombre. Y entonces, para terminar, quiero decir que me he inspirado para responderle a estas visiones biologizantes sobre la desigualdad, que consideran que la desigualdad es natural y por lo tanto inexorable, y que no solo eso, sino que tiene que ver con condiciones innatas. El discurso de los genes genetiza lo social, es decir, hace pasar por el cerebro aquello que es social. Y esto es una disputa que tenemos que dar. Respecto de las emociones, es la misma discusión. Las emociones son construcciones culturales, no están en el cerebro. Y si están en el cerebro, no es lo que a nosotros más nos interesa en la escuela, porque la posibilidad de generar vínculo tiene que ver con la confianza en el otro. La confianza es un ingrediente fundamental. Si yo no confío en que el otro puede aprender y lo que estoy haciendo es ver cuáles son las condiciones por las que no aprende, poco estoy pudiendo hacer. Entonces, Norbert Elias, que es un autor que sigo de cerca, tiene un texto que yo se los recomiendo a ustedes que están en la dirección de psicología, probablemente muchos lo habrán leído, que se llama Mozart, Sociología de un genio. Se puede bajar de internet, está en muchos sitios. ¿Qué es lo que discute Norbert Elias respecto de la vida de Mozart? Mozart, uno que pensaría a priori, nosotros desde nuestras creencias sociales, que es un talento, que es un genio, que es de una inteligencia excepcional, y entonces explicaríamos su trascendencia y su éxito por esa inteligencia particular o excepcional, y entonces volveríamos a pensar que la trascendencia o el sentido de la existencia tiene que ver con las condiciones individuales, biológicas, naturales
dadas a uno, negadas a otras, como toda expresión de racismo que esencializa lo social y generaliza, y lo que hace es decir que unos nacen para aprender y otros no nacen para aprender, que uno tiene disposiciones, así como uno tiene un órgano, un corazón, tendría unas disposiciones para aprender dados a unos y negados al otro. Casualmente les es negado esta disposición para aprender a los sectores más populares, a los que menos tienen se les atribuye condiciones de inferioridad. Entonces es difícil salir de ese círculo con estas perspectivas, entonces hay que disputarle sentido. Entonces lo que hace Norbert Elias es analizar la vida de Mozart y construir lo que él llama una sociología de Eugenio, es decir, en lugar de preguntarse por la inteligencia excepcional, por Mozart como un talentoso, destacado por fuera del común, y nosotros trabajamos con lo común, entonces lo que hay que hacer es dar cuenta de cuáles son las condiciones históricas, institucionales, de trayectoria de vida que permiten sostener que Mozart ha trascendido. Y entonces lo que propone Elías a través de el ensayo sobre Mozart es dar cuenta de que no se puede considerar a los individuos por fuera de las situaciones, de los contextos que les toca vivir. De hecho, Mozart fue hijo de un músico que vivía en la sociedad cortesana. Los músicos eran pagos por el rey y divertían y tocaban en las cortes, en la sociedad cortesana, en la sociedad del rey, en la corte del rey. Quiere decir que Mozart y su papá han vivido en la sociedad cortesana. Quiere decir que aprendieron a tocar la música que le gustaba a la aristocracia que definía qué era la buena música y qué no era la buena música. Quiere decir que Mozart, en todo caso, si se destacó, es porque hubo una sociedad que le daba la voz y el reconocimiento, pero que cuando él quiso tocar la música por fuera de la corte le dio la espalda. Quiere decir que su música se fue desconociendo. En definitiva, lo que estoy diciendo es que el corazón de la tarea nuestra es acompasar el sufrimiento social y valorar a cada uno y a cada uno de los niños, sabiendo que el origen social no es un sello de cuna. El origen social permite abrir horizontes simbólicos para no naturalizar la relación entre origen y destino. Muchas gracias por la tarea y por el compromiso que tienen y los abrazo fuertemente.